Figuraos que estáis conmigo a la orilla del mar, o mejor, sobre un escollo aislado, desde el cual no diviséis más tierra que la que tenéis debajo de los pies. En toda aquella superficie líquida se ve una multitud incontable de naves dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro a modo de lanza que hiere y traspasa todo aquello contra lo cual llega a chocar. Dichas naves están armadas de cañones, cargadas de fusiles y de armas de diferentes clases, de material incendiario y también de libros, y se dirigen contra otra embarcación mucho más grande y más alta, intentando clavarle el espolón, incendiarla o al menos hacerle el mayor daño posible. A esta majestuosa nave, provista de todo, hacen escolta numerosas navecillas que de ella reciben las órdenes, realizando las oportunas maniobras para defenderse de la flota enemiga. El viento les es adverso y la agitación del mar favorece a los enemigos. En medio de la inmensidad del mar se levantan, sobre las olas, dos robustas columnas, muy altas, poco distantes la una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción: Auxilio de los cristianos. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una hostia de tamaño proporcionado al pedestal y debajo de ella otro cartel con estas palabras: Salvación de los que creen. El comandante supremo de la nave mayor, que es el romano pontífice, al apreciar el furor de los enemigos y la situación apurada en que se encuentran sus leales, piensa en convocar a su alrededor a los pilotos de las naves subalternas para celebrar consejo y decidir la conducta a seguir. Todos los pilotos suben a la nave capitana y se congregan alrededor del Papa. Celebran consejo, pero al comprobar que el viento arrecia cada vez más y que la tempestad es cada vez más violenta, son enviados a tomar nuevamente el mando de sus naves respectivas. Restablecida por un momento la calma, el Papa reúne por segunda vez a los pilotos, mientras que la nave capitana continúa su curso, pero la borrasca se torna nuevamente espantosa. El pontífice empuña el timón y todos sus esfuerzos van encaminados a dirigir la nave hacia el espacio existente entre aquellas dos columnas, de cuya parte superior penden numerosas áncoras y gruesas argollas unidas a robustas cadenas. Las naves enemigas dispónense todas a asaltarla, haciendo lo posible por detener su marcha y por hundirla. Unas con los escritos, otras con los libros, con materiales incendiarios de los cuales cuentan gran abundancia, materiales que intentan arrojar a bordo, otras con los cañones, con los fusiles, con los espolones. El combate se torna cada vez más encarnizado. Las proas enemigas chocan contra ella violentamente, pero sus esfuerzos y su ímpetu resultan inútiles. En vano reanudan el ataque y gastan energías y municiones. La gigantesca nave prosigue segura y serena su camino. A veces sucede que por efecto de las acometidas de que se le hace objeto, muestra en sus flancos una larga y profunda hendidura. Pero apenas producido el daño, sopla un viento suave de las dos columnas y las vías de agua se cierran y las brechas desaparecen. Disparan entre tanto los cañones de los asaltantes y al hacerlo revientan, se rompen los fusiles, lo mismo que las demás armas y espolones. Muchas naves se abren y se hunden en el mar. Entonces, los enemigos, llenos de furor, comienzan a luchar empleando el arma corta, las manos, los puños, las injurias, las blasfemias, maldiciones, y así continúa el combate. Cuando, he aquí, que el Papa cae herido gravemente. Inmediatamente los que le acompañan acuden a ayudarle y le sujetan. El pontífice,
Es herido por segunda vez. Cae nuevamente y muere. Un grito de victoria y de alegría resuena entre los enemigos. Sobre las cubiertas de sus naves reina un júbilo indecible, pero apenas muerto el pontífice, otro ocupa el puesto vacante. Los pilotos, reunidos, lo han elegido inmediatamente, de suerte que la noticia de la muerte del Papa llega con la de la elección de su sucesor. Los enemigos comienzan a desanimarse. El nuevo pontífice, venciendo y superando todos los obstáculos, guía la nave hacia las dos columnas y, al llegar al espacio comprendido entre ambas, la amarra con una cadena que pende de la proa de una áncora a la columna, y con otra cadena que pende de la popa la sujeta de la parte opuesta a otra áncora colgada de la columna que sirve de pedestal a la Virgen Inmaculada. Entonces se produce una gran confusión. Todas las naves que hasta aquel momento habían luchado contra la embarcación capitaneada por el Papa se dan a la fuga, se dispersan, chocan entre sí y se destruyen mutuamente. Unas, al hundirse, procuran hundir a las demás. Otras navecillas que han combatido valorosamente a las órdenes del Papa son las primeras en llegar a las columnas donde quedan amarradas. Otras naves, que por miedo al combate se habían retirado y se encuentran muy distantes, continúan observando prudentemente los acontecimientos, hasta que al desaparecer en los abismos del mar, los restos de las naves destruidas bogan aceleradamente hacia las dos columnas, y allí permanecen tranquilas y serenas, en compañía de la nave capitana ocupada por el Papa. En el mar reina una calma absoluta. Al llegar a este punto del relato, San Juan Bosco preguntó al beato Miguel Rúa: ¿qué piensas de esta narración? El beato contestó: me parece que la nave del Papa es la Iglesia, de la que él es cabeza. Las otras naves representan a los hombres y el mar al mundo. Los que defienden la embarcación del pontífice son los leales a la Santa Sede. Los otros, sus enemigos, que con toda suerte de armas intentan aniquilarla. Las dos columnas salvadoras me parece que son la devoción a María Santísima y al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. El beato Miguel Rúa no hizo referencia al Papa caído y muerto, y San Juan Bosco nada dijo tampoco sobre este particular. Simplemente añadió: has dicho bien, solamente habría que corregir una expresión. Las naves de los enemigos son las persecuciones. Se preparan días difíciles para la Iglesia. Lo que hasta ahora ha sucedido es casi nada en comparación de lo que tiene que suceder. Los enemigos de la Iglesia están representados por las naves que intentan hundir la nave principal y aniquilarla si pudiesen. Solo quedan dos medios para salvarse en medio de tanto desconcierto: devoción a María, frecuencia de sacramentos, comunión frecuente, empleando todos los recursos para practicarlos nosotros y para hacerlos practicar a los demás, siempre y en todo momento. Si el sueño de origen sobrenatural de San Juan Bosco, Las dos columnas, de mayo de 1862, en el que se confía un mensaje divino que permite identificar aquellas predicciones proféticas con la prueba final y más grave que la Iglesia debe afrontar en el fin de los tiempos, asimismo también es cierto que el sueño ofrece una clave hermenéutica que esclarece la identidad de los dos olivos y los dos candelabros de la visión profética de Juan en la isla de Patmos, o de los dos ungidos de la visión apocalíptica del profeta Zacarías, identificándolos con los sagrados corazones de Jesús y de María. Así y todo, no hay que perder de vista que el corazón de San José es inseparable de los corazones de los dos testigos, ya que si el camino para llegar al Sagrado Corazón de Jesús es el Inmaculado Corazón de María, el camino seguro para llegar a María es el corazón de San José, o sea, de San José a María Santísima, de la Virgen María a Jesucristo.
En cualquier caso, el Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de María, como dos olivos, están entre nosotros para devolvernos la salud moral y curar nuestras heridas espirituales. Los dos corazones, como dos candelabros, están guiando nuestros pasos hacia el reino de la divina voluntad. Ellos son los dos ungidos que están en pie, uno al lado del otro, porque los sagrados corazones de Jesús y de María triunfarán y prevalecerán sobre el espíritu de rebelión y la apostasía imperante, que serán polvo y cenizas, ya que los reinos del mundo pasarán y serán reemplazados por el reino del Santísimo Sacramento. En estos tiempos difíciles en que está desencadenado el diablo, estos tiempos en que muchos caen en la confusión sin distinguir su mano izquierda de su derecha, es perentorio guardar los preceptos divinos amarrados a la columna del corazón eucarístico de Jesús y caminar por el sendero de las virtudes sujetados al corazón de Nuestra Señora del Pilar. Hoy más que nunca, el maligno y los demonios rondan por cada rincón de la tierra, tratando de engañarnos a todos, tendiendo trampas para hacernos caer. Esta es la razón por la que se debe orar incesantemente, para que la plegaria litúrgica y la adoración eucarística sean la armadura que nos proteja de toda iniquidad que ronda alrededor de nosotros. Para que el pecado ya no domine nuestra vida, es condición sine qua non que la palabra de Dios sea nuestra lámpara, y para que el desamor y la frialdad de nuestro orbe no petrifique nuestro interior, hay que acudir a la luz pascual que es el Sagrado Corazón de Jesús. Él, como buen samaritano, se acerca a todo hombre envuelto en el humo de Satanás, saneando sus asperezas con el óleo de su inagotable misericordia y curando sus angustias con la unción de la esperanza. Hoy que una multitud de naves dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro, a modo de lanza que hiere, y traspasa todo aquello contra lo cual llega a chocar, según el sueño de Don Bosco, o sea, la ralea de Satán, los réprobos, en este fin de los tiempos, se están encarnizando contra los hijos de la mujer vestida del sol. Urge anclarse en la que es consuelo de los afligidos, María, que como gallina que congrega sus polluelos bajo sus alas, ampara y reúne bajo su manto maternal a sus humildes servidores y pobres hijos, para confortarlos y sostenerlos en la tribulación con el aceite del consuelo. Acudamos a la llama de amor de su corazón y ella nos instruirá y nos formará de corazón a corazón para que estemos preparados para el advenimiento del reinado eucarístico. Al tiempo que anidando en su corazón inmaculado vamos nutriéndonos abundantemente de su unción hasta que llegue a engendrarse en nosotros un apóstol de los últimos tiempos, el calcañar con el que María que pisará la cabeza del gran dragón. Y los dos corazones, como dos candelabros brillando uno al lado del otro, con tal resplandor que todos pueden ver, irradian sabiduría, pero las gentes no entienden y prefieren la tiniebla. Los dos corazones, como dos olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda, tratan de renovar a una humanidad blasfema. Como dos ramas de olivo, derraman aceite para sanar a una generación enferma y cicatrizar sus quebrantos. Pero nuestra generación injusta sigue cometiendo injusticias, convertida en guarida de inmundicias, abomina los sagrados corazones de Jesús y de María.
Dos corazones que están ungidos y son como una espada afilada, de doble filo, profetizando el ocaso de la gran Babilonia y la alborada de la nueva Jerusalén. Pero los necios de nuestros contemporáneos, lo mismo que Sodoma y Gomorra, amarrados a la ofuscación, toman a la ligera la veracidad. Ahora bien, muy pronto, los dos corazones burlados y rehusados prevalecerán al final. El amor se entrelazará con la integridad y el mundo de la necedad desaparecerá y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva que proclamará el nombre sobre todo nombre. La serpiente antigua, el diablo, el que engaña al mundo entero, rebosando furor, sabiendo que le queda poco tiempo, vomitará dos bestias, dos visires o vicarios, el hombre sin ley, el llamado anticristo, y el que portará el báculo pastoral mudado en cayado de falsedad, o sea, el falso profeta. Dos paladines del Averno, que en perfecta armonía maquiavélica harán la guerra a los dos plantones de olivo, erguidos a los lados de las dos columnas, alias Enoc, bajo la figura de Moisés, y Elías, por testificar contra la impostura religiosa del misterio de iniquidad. Con todo, Moisés y Elías, dos llamas unidas en los dos candelabros para realizar los designios divinos sobre la humanidad, heraldos de los sagrados corazones de Jesús y María, nutridos en la sabiduría de los dos ungidos, extenderán el pregón del nuevo advenimiento del Señor al mundo entero. Siendo ellos una transposición de la ley y los profetas, antónimos del hombre, allende el decálogo, esto es el anticristo, y del falso profeta, serán ornamentados con la palma del martirio, pero el amor vencerá al mal. Dice el libro del Génesis que Enoc vivió 365 años. Enoc siguió los caminos de Dios y después desapareció porque Dios se lo llevó. La vida del patriarca antediluviano fue más corta que la de sus contemporáneos, pero denota perfección, lo cual se trasluce de su peregrinaje terrenal durante 365 años, como los días del año solar, en que ejemplarmente anduvo con Dios, o sea, siguió sus mandatos, y por eso recibió el elogio bíblico. Enoc siguió los caminos de Dios, un elogio porque reguló su conducta de acuerdo con la ley divina y natural, expuesta en sus principales preceptos en el Decálogo, un camino de vida transmitido por Moisés. Es sabido que después de desobedecer el mandato divino al comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, el hombre fue expulsado del jardín de Edén. Posteriormente, Caín mató a Abel, y el corolario de desobedecer la ley eterna del amor a Dios y al prójimo se tradujo en un estado colectivo de malignidad, ante el cual Dios tomó la resolución de purificar la humanidad mediante el diluvio. Pero en medio de la iniquidad generalizada, el bisabuelo de Noé, Enoc, agradó al Señor, porque sus actos fueron guiados por las normas de la ley moral natural que orienta
hacia el don de los mandamientos de la ley de Dios. Encomio corroborado en el Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos se afirma: por la fe fue arrebatado Enoc sin pasar por la muerte. No lo encontraron, porque Dios lo había arrebatado. En efecto, antes de ser arrebatado, se le acreditó que había complacido a Dios. De un modo u otro, el hombre que tiene fe sabe muy bien que está íntimamente unido a su Dios y Señor, aunque a simple vista esto no lo advierta. Pero el hilo finísimo de la fe está ahí, uniendo a la criatura con su Creador. Y esto el hombre de fe lo sabe, y le basta sentirse asido a su Señor para abrazar su ley. Por lo tanto, Enoc, al seguir la ley, caminaba con Dios. La ley le condujo hasta el Altísimo, arrebatándolo del destino de los impíos. Y porque la libertad de Enoc estuvo adherida a los preceptos de la ley natural, privilegiadamente expresada en la ley de Moisés, comprende que Enoc sea figura de Moisés. A su vez, Moisés es figura de Cristo, porque liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, mientras que el Señor, muriendo en la cruz, libera al hombre de la esclavitud del pecado y lo hace partícipe de su vida divina. La Biblia dice que Enoc no murió, al menos no en el sentido en que lo hacemos el resto de nosotros. En lugar de eso, fue arrebatado. Este privilegio que Dios concedió a Enoc puede ser interpretado como un símbolo de que el que siga la ley de Dios nunca conocerá la muerte eterna. Jesús dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Sabiendo que la voluntad de Dios y la ley divina son sinónimos, tal como expresa el salmista: aquí estoy, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquel que como Enoc respeta la ley, al respetarla, estará respetando a Dios. Aquel que ama la ley de Dios, amándola, estará amando también al Señor. En definitiva, aquel que como Enoc sigue la ley, siguiéndola, estará siguiendo la voluntad de Dios, y la ley le arrebatará la condenación eterna y le conducirá a la casa del Padre. En cualquier caso, en los tiempos apocalípticos en los que el mundo creará sus propias leyes contrarias a los mandamientos de la ley de Dios, y aparentemente la bestia triunfará, porque el anticristo, el hombre sin ley, subyugará a los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Así y todo, Dios suscitará un varón providencial con el espíritu de Enoc, bajo la figura de Moisés, que condenará los errores diabólicos de los heterodoxos, arrancará a un sinnúmero de almas de las garras del gran dragón
encaminando por las vías de la verdad a aquellos que la bestia estará seduciendo, con la ayuda de los que habrán negado la soberanía y el señorío de Jesucristo. De estos profetizó también Enoc, el séptimo después de Adán, al decir: mirad, viene el Señor con sus miriadas de ángeles, para dar sentencia contra todos y dejar convictos a todos los vivientes de todas las insolencias que los impíos pecadores profirieron contra él, tal como nos dice la carta de San Judas. Ciertamente, el hombre de Dios, con el espíritu y la potestad de Moisés, denunciará el error que habrá sembrado el anticristo, y movido por el Espíritu Santo no se dejará amilanar por los súbditos de Satanás. En el fin de los tiempos, para que muchos no sean arrebatados por lobos disfrazados con piel de cordero, el hombre de Dios, con el ministerio de Moisés, hablará con voz imperiosa y proclamará al Santo de los Santos, junto con la ley divina, poniendo un sello de santidad, de dolor y hasta de sangre, para confirmación de su testimonio. Mas la suya no será muerte verdadera, será por el contrario vida de las vidas, vida verdadera y gloriosa. Porque si han de tener vida los que siguen la ley de Dios en los mandamientos, ¿qué infinita plenitud de vida no tendrán los que además siguen los preceptos evangélicos de perfección e impulsan con el Señor a su propio ser, hasta el sacrificio total por amor de su Jesús, el eterno inmolado, al que imitan hasta el sacrificio de su vida? Si el anticristo se exaltará en los tiempos del fin, el hombre de Dios, que en sentido figurado tiene el espíritu de Moisés, manifestará la humildad. Si el hombre sin ley, la bestia, se alzará contra todo lo que se llama Dios, el hombre que tiene las virtudes de Enoc y las características espirituales de Moisés será un pilar firme que señalará los designios de salvación de Dios en este mundo. Si el hombre inicuo, representante de la antigua serpiente, colocará en el lugar santo la abominación de la desolación, asentando la gran Babilonia, el hombre, con la autoridad para actuar en persona de Cristo, como Moisés en el Horeb, alzará la voz para declarar el divino querer y alentará un éxodo de corazones hacia la nueva Jerusalén. Si el hijo de la perdición, el artífice por excelencia del misterio de iniquidad, realizará prodigios falsos para adherir a los hombres a la mentira, haciéndose adorar a sí mismo como Dios, el ungido a ejercer el ministerio sagrado y cuyas manos fueron consagradas, hijo predilecto de la Santísima Virgen, irradiará al mundo la gloria de Dios y mostrará la santidad de aquel que es el Alfa y la Omega. Aunque la bestia lo matará, será llamado a una fulgísima resurrección, por seguir al Cordero por amor, que no haya mayor en el cielo ni en la tierra que el amor,
y no hay amor mayor que el de aquel que da la vida por sus hermanos. Libro segundo de los Reyes. Y sucedió que cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en la tempestad, Elías y Eliseo partieron de Gilgal, y Elías dijo a Eliseo: «Quédate aquí, pues el Señor me envía a Betel». Eliseo contestó: «Vive Dios, por tu vida no te dejaré». Y bajaron ambos a Betel. Y Elías le dijo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán». Eliseo volvió a responder: «Vive Dios, por tu vida no te dejaré». Y los dos continuaron el camino. 50 hombres de la comunidad de los profetas iban también de camino y se pararon frente al río Jordán, a cierta distancia de Elías y Eliseo, los cuales se detuvieron a la vera del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas. Se separaron éstas a un lado y a otro, y pasaron ambos sobre terreno seco. Mientras cruzaban, dijo Elías a Eliseo: «Pídeme lo que quieras que haga por ti, antes de que sea arrebatado de tu lado». Eliseo respondió: «Por favor, que yo reciba 2 partes de tu espíritu». Respondió Elías: «Pides algo difícil, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, pasarán a ti, si no, no pasarán». Mientras ellos iban conversando por el camino, de pronto un carro de fuego con caballos de fuego los separó, a uno del otro. Subió Elías al cielo en la tempestad. Eliseo lo veía y clamaba: Padre mío, carros y caballería de Israel». Al dejar de verlo, agarró sus vestidos y los desgarró en 2. Recogió el manto que había caído de los hombros de Elías y golpeó con él las aguas, pero no se separaron. Dijo entonces: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?» Golpeó otra vez las aguas, que se separaron a un lado y a otro, y pasó Eliseo sobre terreno seco. Cuando la comunidad de los profetas lo vio venir hacia ellos, dijeron: «El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo». Un profeta de corazón de fuego como Elías no podía terminar su estado de viador más que en el fuego, símbolo de Dios. El prototipo del profetismo fue arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego, una fulgurosa teofanía simbólica de que la brasa espiritual del ministerio profético de Elías no expiró con la partida del tesbita, de este mundo a la eternidad. De hecho, Eliseo se llenó de su espíritu, y a Juan el Bautista se le concedió el espíritu y el poder de Elías, tal y como indicó el ángel del Señor a Zacarías, lo cual muestra la constitución de una estirpe que, vinculada al profeta por excelencia, se extiende a través de varones providenciales que desempeñan un papel histórico con el espíritu y la potestad de Elías. Hombres célibes que caminan al frente del pueblo de Dios con la paciencia, con la humildad y con el celo por la gloria del Señor, que caracterizaban a Elías, el tesbita. Esa estirpe eliática que tiene origen en el modo de ser del tesbita, cruza los tiempos iluminando las luchas de los predestinados contra el linaje de la serpiente primigenia a lo largo de los siglos. Esos profetas son elegidos y formados por la voluntad divina para marcar los cielos de la historia, de forma que la piedad, discernimiento, fuerza, justicia, firmeza, pureza,
prudencia, modestia y otros dones que adornan sus almas, son prerrogativas concedidas por Dios, porque Él lo quiere, en su deseo de perpetrar el triunfo de la mujer vestida del sol y la fundación de una nueva y maravillosa era histórica. En la convulsionada época en que vivimos, similar a una noche profunda, un varón providencial, con el espíritu y el poder de Elías, o sea, de la estirpe eliática, está designado por el Altísimo para ser heraldo del Evangelio y crear las condiciones favorables para la aceptación de la nueva venida del Señor, y porque entronizará el nombre sobre todo nombre en reparación a las blasfemias proferidas por el falso profeta, y para no ser vencido por la bestia en el combate del Espíritu, será llamado al perfecto martirio por el reino de los cielos. Esta creencia en la presencia de un varón providencial con el ministerio de Elías antes de la segunda venida está corroborada por el sabio Ben Sira. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Y a través de Malaquías se repite esta predicción, pero trenzada a la figura de Moisés. He aquí que llega el día ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja. Los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia, y hallaréis salud a su sombra. Saldréis y brincaréis como terneros que salen del establo. Recordad la ley de mi siervo Moisés, los mandatos y preceptos que le di en el Horeb para todo Israel. Mirad, os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Profecía avalada por Jesús después de la transfiguración, cuando bajó del Tabor, donde conversó con Moisés y el tesbita. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Es este el sentir de la tradición cristiana. Así, por ejemplo, San Victorino de Petovio, comentando el Apocalipsis, anotó: daré a mis 2 testigos y ellos predicarán 1260 días en vestido de saco. Por tanto, su predicación es de 3 años y 6 meses, y el reinado del Anticristo como tanto. Si algún hombre los herirá a ellos, fuego procede de sus bocas y devora a sus enemigos. El fuego que procede de la boca de estos profetas contra los adversarios habla al poder del mundo. Muchos piensan que hay un Moisés con Elías. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que permanecen en la presencia del Señor de la tierra, esto es, en la presencia del Anticristo. Ellos deben morir por el Anticristo. En 1846, en La Salette, María reveló: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo.
Pero he ahí a Enoc y Elías, llenos del Espíritu de Dios, predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas. Harán grandes prodigios por la virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del Anticristo. Enoc y Elías serán martirizados. Roma pagana desaparecerá. La bestia se hundirá para siempre, con todos los suyos, en los abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres, y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. Aunque los 2 olivos y los 2 candelabros, por magnificencia, son los corazones de Jesús y de María, en el final de los últimos tiempos irrumpirán como 2 rayos, un hombre de Dios con el espíritu de Enoc, figura de Moisés, que será ministro del corazón eucarístico del Señor. Y junto a él un varón de la estirpe liática, representante del corazón inmaculado de María. Se sabe que en el monte Carmelo Elías rogó a Dios pidiéndole la lluvia. En 7 ocasiones mandó que se mirase hacia el mar para verificar si había alguna señal de lluvia. A la 7ª apareció una nubecilla y sobrevino una gran lluvia. Según una larga tradición en la Iglesia, aquella nubecilla, preanuncio de la lluvia, era una prefiguración de la Virgen, ya que ella haría llover sobre la humanidad al Redentor. De ahí que el primer devoto de la reina de los profetas fue el tesbita, un alma mariana, el nuevo Elías. Sembrará con la palabra, edificará con el ejemplo y construirá con la oración lo que los falsos obreros de la mies han destruido. Ahora bien, el demonio, sabiendo que le queda poco tiempo, intensificará la guerra contra los hijos de la Iglesia. Una guerra que él combate remedando a Dios. Luego, a semejanza y en contraposición a Moisés y a Elías, inducirá 2 bestias. La segunda bestia, el falso profeta, corromperá la fe y para ello introducirá herejías en el pueblo de Dios. Él, debiendo enseñar la verdad, enseñará la mentira, minimizará la santidad, modificará la doctrina y adulterará la liturgia. Su misión es llevar a los hombres por un camino ancho y espacioso, sin culto que ofrendar al Santo de los Santos y sin doctrina que practicar, un camino que irrevocablemente conduce a la perdición. Todas las abominaciones, errores doctrinales y herejías perniciosas que como una plaga se extenderán por el mundo, estarán promovidas por la segunda bestia. A fin de que veamos la mano de Dios gobernando los acontecimientos para su mayor gloria, el varón providencial, con el espíritu y el poder de Elías, sin miedos ni temores, denunciará las obras infructuosas del falso profeta. El príncipe de este mundo va a ser pronto derrocado, y aunque Satanás y su bestia, con su autoridad mundial, junto con el falso profeta, cuyos pasos escuchamos con mayor claridad cada día y en todas partes, están escalando hasta la cima de un nuevo orden mundial,
gobernado por un corazón mezquino, que maquinará el mal para borrar de la faz de la tierra la fidelidad a Dios, reptando sobre la Iglesia, para traer la abolición del sacrificio perpetuo, todo con disimulo, y enmascarado por milagros y grandes prodigios. Sin embargo, los señoríos del anticristo y del falso profeta serán de corta duración, porque los cerrados corazones de Jesús y de María, para que se cumpla la profecía y el ser humano entienda que hay una ley divina, tienen la intención de iluminar los pasos de la humanidad lejos de las sendas tortuosas, restablecer a las almas menoscabadas por la ponzoña del misterio de iniquidad, renovándonos a todos, uniéndonos en una asamblea santa que alabe y sirva al Rey de Reyes y a la Reina concebida sin pecado original. Los dos olivos y los dos candelabros reinarán en la tierra, y la voluntad de Dios se cumplirá en la tierra como en el cielo. Con Moisés y Elías y los apóstoles del fin de los tiempos, los dos ungidos derrocarán el clan de la Trinidad del mal, y se vendrán abajo todas las torres de Babel que las dos bestias hayan construido. Entonces conocerán los hombres que hay un nombre sobre todo nombre, y que es un azote que se llama ira, un yugo que tiene por alias justicia, una prédica que congrega y dispersa, que une y desparrama, una palabra que es muerte y es vida, que es dolor, gozo y alegría para todos aquellos que por la fuerza de la fe mantengan firme la esperanza y no desfallezcan en la gran tribulación. En la Biblia se puede leer que Dios escribió el Decálogo en 2 tablas de piedra. Después entregó la ley a Moisés para que la enseñara al pueblo. En el arca de la alianza estaba guardada las 2 tablas de la ley, la vara de Aarón, símbolo de la autoridad sacerdotal, y una porción del maná, prefiguración de la Eucaristía. Obviamente, la Iglesia es el arca de la nueva alianza. En la Iglesia se guardan los mandamientos de la ley de Dios, la doctrina evangélica, los sacramentos, la santa tradición. Y los sacerdotes tienen el deber de conservar intacto el depósito de la fe. Y como Dios dijo a Moisés, deben guardar la ley y hacerla guardar, sin omitir nada de cuanto ha sido revelado. Y en este servicio a Cristo, sacerdote eterno, a la Iglesia y a las almas, los sacerdotes deben ser enteramente fieles. No obstante, el espíritu de piedad y de adoración al Señor ha sido oscurecido por el humo de Satanás, que como tizón humeante está haciendo estragos en la espiritualidad del pueblo de Dios, trayendo confusión en la muchedumbre, que en su marcha camina aturdida, sin saber qué hacer ni qué dirección tomar. Los principados diabólicos, como el modernismo, el liberalismo, el marxismo y la masonería, promotores del nuevo orden mundial,
todos a una le han entregado el poder a la bestia, y como ella promueve la destrucción de la ley eterna, de las raíces cristianas y de los principios morales, para implantar una religión de masas única y universal, el anticristo aupará al falso profeta, que colaborará con él para someter al mundo entero al poder del maligno. Como cualquier autoridad civil y religiosa, el anticristo y el falso profeta tienen sus colaboradores o acólitos. Unos trabajan desde dentro de la iglesia y otros desde fuera, pero todos ellos siguen la misma consigna: extraviar y sepultar la ley de Dios y devastar y socavar los cimientos de la verdad. Ciertamente hay precursores de las dos bestias. La Sagrada Escritura advierte que han aparecido muchos anticristos y deja claro que todo el que se opone a Cristo es un anticristo. Así y todo, el anticristo por antonomasia, del cual nos habla el Apocalipsis, tendrá un poder destructor superior a todos anticristos, pues como poseerá la maldad en grado sumo, será astuto y sibilino en sus proyectos de socavar y aniquilar a todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Él hará la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, lo vencerá en unión con los suyos, los apóstoles de los últimos tiempos, y Moisés, esto es, aquel que imparte la bendición sacerdotal y que fue elegido desde tiempo inmemorial para testimoniar, junto con Elías, la devoción a la alianza de los dos corazones. En cualquier caso, el triunfo no será inmediato. Sobrevendrán momentos difíciles para la Iglesia y para los que se mantienen fieles a Jesucristo, porque también hay precursores del falso profeta, preparando el camino a la segunda bestia. Ellos no hablan ni de arrepentimiento ni de conversión, ni tampoco denuncian la idolatría. Su misión es preparar el camino al falso profeta, el que investirá públicamente la servidumbre al anticristo. Los falsos profetas, precursores del falso profeta por excelencia, actúan bajo el influjo del espíritu del error, a poner en boca del Evangelio lo que el Evangelio no dice, para modificar la doctrina y al mismo tiempo decir cínicamente que la doctrina no ha cambiado. Esos tales, con todo tipo de falsedades, seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor a la verdad que los hubiera salvado, ya que prefirieron creer en la mentira, que les llevará por el espacioso camino al Averno. Con todo, será el falso profeta, bajo el disfraz de buen pastor, quien traerá la gran apostasía y acarreará la abominación de la desolación. Ahora bien, el poder del infierno no prevalecerá sobre la madre de la Iglesia y reina de los profetas, y los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen en esa promesa tienen puesta la esperanza y no serán defraudados. Sea como fuere, Elías alzará la voz
sin miedos ni temores, porque los dos ungidos le han dado lengua de profeta para que hable, y le han abierto el oído para que escuche la voz de los dos olivos y los dos candelabros, y diga a la bestia: te conocemos, y no gritamos tu nombre por piedad. Sabemos que eres el falso profeta, que has saqueado la viña del Señor y hollado la heredad de la Purísima, que corrompes la doctrina y utilizas la palabra de Dios para tu propio lucro. Has abierto nuevas sendas y emprendes nuevos caminos, sendas y caminos engañosos que conducen a la perdición, pero al final del camino te esperaremos para darte el salario que merecen tus traiciones. De un modo u otro, los apóstoles del fin de los tiempos, acompañando al varón célibe con el espíritu y poder de Elías, unido a Moisés, el calcañar de la mujer vestida del sol, propiciarán que el falso profeta sea arrojado al lago de fuego y azufre. Enoc está en el paraíso terrenal con Elías, de donde han de volver para predicar contra el anticristo. Y se me dio una caña en forma de vara, diciendo: levántate y mire el santuario de Dios y el altar y a los que están adorando en él. Pero el atrio exterior del santuario, déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Y haré que mis dos testigos profeticen durante 1260 días vestidos de sayal. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra, y si alguien quiere hacerles daño, sale un fuego de su boca y devora a sus enemigos, y si alguien quisiera hacerles daño, es necesario que muera de esa manera. Estos tienen el poder de cerrar el cielo para que no caiga lluvia durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas siempre que quieran. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gentes de los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplan sus cadáveres durante 3 días y medio y no permiten que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. Y los habitantes de la tierra se alegran por ellos y se regocijan y se enviarán regalos unos a otros, porque los dos profetas fueron un tormento para los habitantes de la tierra. Y después de 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid aquí.
y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos se quedaron mirándolos. Y en aquel momento sobrevino un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7.000 personas murieron por el terremoto. Y los supervivientes quedaron aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado. Mira que el tercero va a llegar pronto. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo. El reino del mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos.